Las opiniones y comentarios expresados por los participantes en cada episodio de este podcast son de su exclusiva responsabilidad y no reflejan necesariamente las opiniones ni la posición oficial del Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica. El colegio no se hace responsable por las interpretaciones, comentarios u opiniones vertidas durante las grabaciones. Construyamos mejor. Bienvenidos al podcast del Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica. Deseamos brindarles consejos prácticos para que su proyecto sea una experiencia exitosa de principio a fin. Cada 15 días estaremos proporcionándoles consejos útiles en atención a los diferentes tipos de proyecto de obra civil, como puede ser vivienda, turismo, comercio y otros. Iniciamos con nuestro podcast de hoy. Bienvenidos. Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Leonardo Gómez Sánchez, actual coordinador de la Comisión de Ambiente y Sostenibilidad del Colegio de Ingenieros Civiles, y el día de hoy me acompaña un gran colega, don Elías Rosales. El día de hoy vamos a conversar sobre un proyecto que tenemos en la comisión y estamos desarrollando poco a poco, una iniciativa que esperamos que para el país sea de gran beneficio y es el estado del agua. Bueno, Elías, hablemos un poco más de lo que hace la comisión, ¿verdad? Y lo que hemos hecho en la comisión. Este proyecto, o cómo nace el proyecto del estado del agua, que fue aquellas giras virtuales que hicimos en su momento, que veníamos saliendo de la pandemia, que no podíamos ir porque estábamos apenas acomodándonos una pospandemia. Y entonces empezamos las giras por cada una de las regionales. Te interrumpo en el sentido de que en la comisión tuvimos la idea, pero queríamos saber qué pensaban los agremiados. ¿Qué sentimiento tenían los agremiados sobre el concepto de agua y saneamiento? Y eso nos llevó a preparar un cuestionario, enviarlo a las regionales y después de ese cuestionario, pues tener esas reuniones que en la mayoría fueron virtuales, para no decir todas. Y el concepto nos llevó a eso, a preguntarle a los agremiados y al Colegio de Ingenieros Civiles si este tema era interesante. Y también lo interesante de esas reuniones virtuales fue que no solamente ingenieros civiles participaron, porque como bien lo hemos mencionado y hemos comentado, sostenibilidad y ambiente no es de una sola disciplina de la ingeniería, sino que tiene que ser interdisciplinaria, multidisciplinaria, para poder ser efectiva. Bueno, en aquel momento hablábamos de que era la consulta, ¿verdad? ¿Qué opinaban ellos y qué íbamos a hacer? Ahora, don Elías, cuando ya tenemos la idea que es un repositorio, lo que necesita el país, lo que necesita el colegio, ¿cómo lo ves? O sea, ¿cómo ves que nos puede ayudar este repositorio tanto a los profesionales en materia de ingeniería civil y en las otras áreas, ¿verdad? También. Bueno, lo vimos. Es que la mayoría de los comentarios recibidos por medio del cuestionario que planteamos, como en las conversaciones directas, en las sesiones virtuales, es de que se carece de información precisa en temas de agua y saneamiento. En otras palabras, ¿dónde sí hay disponibilidad de agua? ¿Cómo haya o no hay alcantarillado sanitario? ¿Cómo se maneja el agua de lluvia, el drenaje urbano? ¿Cómo se maneja los residuos sólidos en una determinada comunidad o en un determinado asentamiento? Eso es, digamos, información correcta. E igualmente se nos mencionó en las respuestas que se nos brindaron de que hacía falta conocimiento en los agremiados, repito, no solamente civiles, sino que agremiados al federado, que participaron, de que era muy interesante ver cómo hay limitaciones del conocimiento tanto en funcionarios institucionales que cuando llegaban un determinado proyecto a tramitar, siempre había un obstáculo, aunque la técnica que se estuviera llevando fuese correcta. Entonces, esos son, digamos, los fundamentos que tomamos para... Y creo que podemos agregarle, don Elías, también el tema de que las municipalidades tienen su información, el AIA tiene su información, el colegio tiene cierta información, y en este caso involucramos un agente importantísimo, que fue en aquel momento la academia, ¿verdad? Las universidades tienen su banco informativo también, y entonces hay información por todo lado, pero no hay un eje central donde los profesionales puedan preguntar. No, y tenemos otro conflicto, porque las universidades pueden tener una información, y puede ser una información muy buena, correctamente adaptada a nuestro medio, sobre una técnica XY. Sin embargo, los profesionales en el ejercicio no pueden adaptar esas técnicas a los diferentes sitios donde tienen el proyecto. ¿Por qué? Porque el ejercicio de la ingeniería en nuestro país se ha convertido en un reglamento. Entonces,
Si hay una técnica adaptable a una condición montañosa o si hay una técnica adaptable a una condición de playa o cercanía del mar, donde la profundidad del agua subterránea, el nivel freático está escasa, no se pueden aplicar técnicas alternativas porque no están en el reglamento. Entonces, esa es parte de la respuesta que recibimos de los agremiados. El conocimiento, cómo se puede expandir el conocimiento, no solamente a los agremiados, sino que a los funcionarios, que igualmente muchos son profesionales, que deberían de tener una mejor comprensión para empezar los procesos de adaptación de esos reglamentos a la variabilidad del país. Y las barreras que encontramos en algunos momentos con ellos era que tal vez estaban construyendo en Guanacaste y resulta que se iban para Limón a construir. Entonces parecía que estaban construyendo en países diferentes porque las condiciones que les pedían en un lado eran las condiciones diferentes a que les pedían en el otro, siendo, ¿verdad? Tenemos condiciones constructivas diferentes, lo tenemos claro, pero era como si fueran países diferentes, ¿verdad? Lidiando con funcionarios diferentes. ¿Verdad? Y tenían reglamentos diferentes. Entonces también... Percepciones de los reglamentos. Percepciones de los reglamentos, sí, eso sí, Sí. porque es el mismo reglamento, pero lo aplicaban diferente. Entonces Sí. fue una de las molestias que nos hicieron, ¿verdad?, saber los profesionales que decían de cómo va a ser que estamos en el mismo país, pero depende de donde yo ejerce el proyecto, de me piden unas cosas, en otros lados me piden otras. Y en otros lados ni tan siquiera me dejan desarrollar el mismo proyecto que estoy haciendo en el mismo país, ¿verdad? Entonces creo que fue otra de las quejas principales que tuvimos. Sí, sí, exactamente. Resumimos ese concepto, igualmente como lo mencionaste hace un momento, el asunto de las municipalidades, porque no solamente son las instituciones del gobierno central, sino que alrededor de las municipalidades muchas veces no se da seguimiento. Por ejemplo, se pide que tenga un tanque séptico mejorado en determinada municipalidad para el trámite. Pero a la hora de que se ejecute el proyecto, no hay un control claro ni del Ministerio de Salud ni de la misma municipalidad, y entonces los agremiados decían, pero es que esto es muy complicado porque se tienen malas prácticas y eso desacredita un procedimiento y eso nos da complicaciones. Igualmente por eso es que dentro de lo que se recogió de las conversaciones virtuales y del cuestionario, igualmente en la comisión y en la subcomisión que estuvo viendo en específico esto del estado del agua, llegamos a decir, bueno, ¿cómo es posible que en Costa Rica sigamos bajo un esquema de uniformidad cuando el país es tan heterogéneo? ¿Por qué es que hay carestía de agua en la época seca en un país donde llueve tanto y donde el agua es un problema en la época de lluvia? Es decir, ¿por qué no hemos hecho los estudios de la gobernabilidad correcta del agua y romper el paradigma que ha estado funcionando en los últimos 60 años, por decir una cantidad de tiempo, y que ese paradigma todavía no resuelve ante los cambios que está teniendo el país y tiene el planeta con esto del clima? Entonces, por eso sale el otro capítulo o la otra sección de esta idea del estado del agua. Sí, que a eso iba, que para comentarles un poco más, ¿verdad? Que entonces este proyecto se inicia ahí, pero entonces le dimos ese impulsito en la comisión, ¿verdad? Vimos que el proyecto llevaba camino, ¿verdad? Lo estuvimos analizando con algunos miembros del mismo colegio y junta directiva, y fue cuando buscamos aquellas reuniones en las que asistieron ustedes, que fueron muy provechosas. Estuvo con el IMN, ¿verdad? En reunión, que ahí nos puedes contar un poco cómo les fue, que ya sí no estuve, y ni hablar con el Estado de la Nación, ¿verdad? Y con el Instituto Geográfico Nacional también. Ajá, también. Sí. No sé si nos quieres comentar, porque en esa reunión sí no pude participar, pero fueron muy provechosas. Incluso, como les dije, el Estado de la Nación le encantó el proyecto y es uno de los también impulsores de este proyecto para que salga. Sí, y es muy interesante esa observación con el Estado de la Nación, porque uno de los clamores que resultaron de esta última presentación del Estado de la Nación es que ¿cuál es la crisis o cómo es la crisis del agua en Costa Rica? ¿Qué es lo que está pasando? Ellos plantean eso como una pregunta y en esas reuniones creo que llegamos como un momento oportuno a conversar con ellos, en decir, Costa Rica se ha estado moviendo con estadísticas institucionales, pero esas estadísticas como que han sido satisfactorias para las instituciones, pero no ha hecho un análisis macro
de ver cómo hay compartimentos. La forma como se maneja el tema agua y saneamiento alrededor de las municipalidades es una, alrededor del AIA es otra, y el AIA a veces tiene a las asadas y a veces no tiene las asadas, y de pronto tenemos a la ARECEP también con otras reglas, y tenemos a la Contraloría apareciendo con otras reglas. Entonces no hay una concepción macro, y entonces ellos en el Estado de la Nación nos dijeron, qué interesante que pudiéramos conseguir un financiamiento adicional, un financiamiento extra, para hacer un ensayo de un capítulo especial para una de las ediciones del Estado del Agua, con una serie, del Estado de la Nación, refiriéndose al Estado del Agua, porque, dice, tenemos el ejemplo del Estado de la Educación. El Estado de la Educación nació como un capítulo especial del Estado de la Nación, donde habíamos conseguido un financiamiento especial, y ya ellos lo pudieron meter dentro de la estructura administrativa y financiera del programa, del Estado de la Nación, y ahora el Estado de la Educación aparece periódicamente. Entonces, bueno, eso fue otra de las intenciones que tuvimos alrededor de la Comisión de Sostenibilidad y Ambiente, en el sentido de ver cómo, si podíamos, que el Colegio Federado fuera como un chispazo de arranque, de apoyar. Pero bueno, conversando con los integrantes en su momento de la Junta Directiva del Colegio Federado, se llegó a la conclusión de que para el próximo año, 2025, le demos más fuerza a armar el repositorio, adscritos al departamento de aquí, al programa que se tiene por cambio climático, que le demos un poco más de forma al repositorio, y que igualmente no dejáramos de pensar en ver cómo podíamos llegar a impulsar esto con el Estado de la Nación. Sí, yo creo que es el tema por etapas, ¿verdad? El proyecto tenemos que echarlo a andar, primero recopilar información necesaria para que el proyecto avance, tener el sustento teórico y el marco teórico clarísimo, ¿verdad? Y el alcance que queremos tener, y a partir de ahí más bien ver cuáles van a ser los actores nacionales que nos van a facilitar que esta divulgación de la información sea correcta, que se vuelva un programa que sea anual, ¿verdad? Ese análisis anual, y que sea también para los profesionales que puedan venir a buscar la información que necesitan, que saben que si están construyendo tanto en Guanacaste o en Alajuela o donde sea, la información va a estar acá en el colegio, y el colegio como ese ente central de información, ¿verdad? Y que no tienen que ir a buscar la información a las universidades o un día a la IA. Sí, tener enlaces con los proyectos de las universidades. Exacto, y, demás, y otro día tienen que ir a la SPH y otro día a la ARECEP y va a tener hasta información. Entonces creo que ese papel que va a jugar el colegio en este proyecto va a ser importantísimo. Claro, es que es fundamental. Coincide con la misión y las razones de creación del colegio, ver cómo orienta a la sociedad costarricense y cómo orienta a los agremiados al mejor ejercicio de nuestras profesiones en beneficio del desarrollo de Costa Rica. ¿Cómo podríamos ver este proyecto, Elías? No sé, yo creo que en cuestión de 2-3 años ya el proyecto va a tener su información, va a tener ya al menos su marco teórico. Bueno, aquí hay un detalle. ¿Verdad? Pero ¿cómo lo ves vos, digamos, ya tirándolo a cuestión de 10 años? Si el proyecto, vamos a ver, el colegio lo adapta, le da financiamiento correcto, el tema de cambios de administraciones pues también nos lleva a un vaivén, ¿verdad? Que depende de cómo nos vamos a acomodar. Pero si el proyecto avanza como creemos que va a tener, en mi caso, y digamos, yo lo veo como un proyecto estrella del colegio. No sé cómo lo ves vos. Leo, y aquí quería referir al detalle, y es que el detalle es que somos voluntarios en las comisiones. Somos voluntarios en las comisiones y la idea que plantea la Comisión de Sostenibilidad y Ambiente es muy buena, y cuando uno tiene un interlocutor externo les gusta la idea y que qué bien que el colegio se está metiendo en una cosa por el estilo. Sin embargo, para que de verdad marche esta idea, para que de verdad se concrete, se requieren fondos, se requiere permanencia del interés a través de los cambios administrativos o político-administrativos que se dan aquí al cambiar las juntas directivas. Entonces, se requiere de verdad una persistencia para que en esa visión, ojalá 5 años y no 10, ya tengamos un producto consolidado. Pero se requiere esa constancia. Y si hablamos de 5 años, estamos hablando de varios cambios en juntas directivas, en cada colegio, como el Colegio Federado. Y si es 10 años, son más cambios. Entonces, no sé,
yo creo que eso también hay que analizarlo y resolverlo. Y en esas reuniones que tuvimos con los diferentes interlocutores, ¿verdad?, que van a participar, ¿cuál cree que fueron las principales limitaciones que ellos vieron? Comunicación. Es decir, uno de los problemas grandes que tenemos en el país es que se establecen compartimentos. Si la bola es mía y usted no juega. Y yo creo que ese fue parte de los hallazgos de esos intercambios. En decir, uy, sí, claro, nos gustaría trabajar en conjunto con. Ah, sí, claro, nos gustaría. Pero del gustaría al ejecutar eso es donde vemos que hay ciertas complicaciones. Y ahí es donde tu comentario, tu observación, es donde el colegio juega un papel fundamental, porque no es función del colegio hacer esto específicamente, pero posiblemente sí es función del colegio ser el impulsor, el hágase, el impúlsese. Mire, venga usted y converse, mire, yo lo invito a un cafecito para que conversemos, ir juntando, aglutinando todas las capacidades que hay en más de una institución aquí en el país. Yo creo que, por ejemplo, la experiencia que tiene el Instituto Geográfico Nacional con sus bases de datos, etcétera, lo único que ellos requieren es apoyo para seguir alimentando los datos que están ahí, pero igualmente difusión de usuarios, es decir, cómo hacemos uso de esa información. Y ahora todos los sistemas virtuales y computarizados son exageradamente accesibles. Lo que necesitamos es aprender a cómo hacer uso efectivo de toda esa información que hay ahí. Sí, ahí tal vez para los que nos ven y escuchan, porque vamos a ver, hablamos del repositorio y que la información, pero tal vez no tienen claro qué es, o sea, qué voy a hacer, qué voy a encontrar, ¿verdad? O sea, cómo lo hemos visualizado nosotros en la comisión cuando hablamos en algún momento, decíamos, bueno, pero si yo profesional necesito una información, ocupo una página de internet, necesito una biblioteca, necesito, ¿verdad? Tal vez si les contamos un poco de qué hemos visto, cómo hemos visto esa percepción digital, incluso hasta física, porque tenemos información física que hay que digitalizar, ¿verdad? Hay muchos lugares donde, bueno, hemos consultado y la información está física, no está digital, ¿verdad? Entonces hay que ver cómo empatamos esa transición entre lo digital y lo físico, ¿verdad? Mira, esa inquietud es lo que queremos resolver en conjunto con el programa de cambio climático que hay aquí en el colegio. ¿Por qué? Porque igualmente el colegio ha estado trabajando en mejorar la interacción que se tiene en los sistemas como el APC, y entonces ver cómo parte de los procedimientos que ya están establecidos requieren mejorarse y ser más amigables en comunicación con el que esté haciendo la consulta. Sí, yo creo que una respuesta concreta al momento no la tenemos, pero sí es la respuesta que tenemos que tener de aquí a 6 meses a la hora de concretar cómo es que se va a manejar el concepto del montaje del repositorio en las páginas del colegio. Sí, bueno, yo creo que para los que igual nos ven, nos escuchan, el tema es poder buscar la información y que las instituciones nos brinden la información, que la información pueda estar en un solo lugar y que la información no se la guarden, ¿verdad? Porque no hacemos nada con que la información se quede en tanto las instituciones o en las universidades guardadas en bibliotecas y los profesionales no tienen acceso a ella. Creo que eso es lo principal o la principal limitante que podríamos tener. A partir de ahí creo que si el colegio nos echa la mano, pues esto avanza súper bien. No, mira, totalmente de acuerdo con esas observaciones y las refiero en esta otra perspectiva. Hoy día con Google o con otros medios, todo el mundo cree tener la verdad. Sin embargo, hay que verificar esas verdades. Entonces, este repositorio en el colegio se puede convertir en el punto de verificación de esas verdades. Entonces, que haya pasado por filtros de que son datos correctos, de que es información correcta, que es información usable, aplicable a las condiciones del país, y yo creo que, claro, ese es el papel que... bueno, y lo que mencionamos hace un momento, ver igualmente cómo el colegio ayuda e impulsa y se integra con los proyectos de investigación que hagan las universidades, tanto para los proyectos de pregrado o posgrado, o como los mismos proyectos de investigación que desarrollen las universidades, porque
porque igualmente, es decir, debemos de conjuntar la idea alrededor del agua para que esas investigaciones universitarias también sean un Bueno, motor. este mes pasado acabamos de cerrar el tema del simposio con las universidades, ¿verdad? El cual siempre, pues, siempre genera una satisfacción importante saber que estudiantes están metiéndose en materia de medio ambiente, ¿verdad? En temas de construcción sostenible, en temas de generación de residuos o colocación de residuos adecuadamente, y un montón de cosas que hubo este año muy interesantes por ahí en las tesis que presentaron, y lo debemos seguir haciendo. Esta relación entre la academia y el colegio es importante que no se rompa, porque al fin y al cabo vienen para acá. Exactamente. ¿Verdad? Pero bueno, yo creo, amigos, No, amigas, ese es otro tema que podemos... que podemos hablar del el simposio. Ya tiene sus años y pues tenemos bastante información que contarles por ahí. Pero bueno, no sé si haces unas palabras de cierre de esto, don Elías, y después cierro yo, si gusta. Muchas gracias. Sí, yo creo que el intercambio de hoy es interesante y el intercambio por estos temas de agua y saneamiento deben de incrementarse porque damos como hecho que ahí tenemos el agua. Sin embargo, debemos de entender mejor el agua. El asunto de que en una época no haya agua, pero no hemos promovido acciones alternativas. En nuestro país desperdiciamos el agua de lluvia, no hacemos un correcto aprovechamiento. Nuestro país es muy angosto y muy alto, entonces todo lo que llueve rápidamente se va. Y eso es una tragedia realmente donde el ser humano, con su inteligencia, tiene la capacidad de hacer un análisis, es decir, yo tengo mucha agua en la época de lluvia, podría tener diferentes procedimientos para poder también utilizarla en la época seca. Es decir, no es posible que tengamos el 80% del territorio de la región Chorotega como áreas protegidas y que la escasez de agua que ahí se da, no solamente para las personas, los asentamientos de personas, sino que también para toda la fauna existente en Guanacaste, es terrible. Me ha tocado ver cuando se rompe un tubo en la época seca, ahí en Guanacaste, y llegan venados, y llegan pisotes, y llega toda especie, monos, desesperados porque oyeron un tubo roto, cuando podríamos tener, no sé, almacenamientos temporales. Entonces, esa es mi conclusión. Debemos de entender el agua de mejor manera. ¿Por qué? Porque debemos de entender que es el motor del desarrollo del país, porque debemos de entender que el agua es vital para nuestra existencia y todo el entorno que nos rodea. Bueno, yo solo cierro diciendo que Costa Rica tiene el potencial para estar en orquesta mundial, levantando la mano en un montón de cosas, y el agua es parte esencial y nuestro potencial. Creo que nuestro líquido perfecto para poder levantar la mano en la orquesta mundial de los países desarrollados. Este proyecto es un proyecto de un grupo de profesionales que nos reunimos 1 o 2 veces al mes, que sacamos nuestro tiempito de ad honorem, ¿verdad?, para estar acá y ver cómo pensamos y hacemos un mejor país. Así que el proyecto esperamos que avance, que a ustedes profesionales este proyecto les llegue a futuro y que más bien les mejore las condiciones laborales diarias y que las instituciones que se pueden ver involucradas en este proyecto pues nos colaboren para que el proyecto se eche a andar y así poder tener información correcta y precisa cuando la necesitamos. Exactamente. ¿Verdad? Pero creo que muchas gracias al colegio por este espacio y esperamos que en la comisión sigamos generando estos proyectos país, ¿verdad?, que quedan ahí para futuras generaciones también. Exactamente. Muchas gracias y que esté muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en una edición más de Construyamos Mejor, el podcast del Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica.